Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí una vez más en la casa de Dios, en el día del Señor, para estudiar su palabra. Y estamos en la escuela dominical, estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Es de verdad que una confesión muy fiel a la palabra de Dios, a nuestra doctrina, a lo que nosotros creemos, y estamos ya finalizando el capítulo número 4 de la creación. Pero a manera así de repaso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la semana pasada, quiero orar, perdón. Primero, ya iba impulsado, aunque ahora oramos antes de comenzar aquí con el hermano Arnaldo, pero para poner esta clase en sus manos. Señor, te damos gracias, Dios mío amado, primeramente por Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos en tu casa juntos, Señor, como dice tu palabra, que se reunían todos el primer día de la semana para compartir el pan, las oraciones, tu palabra, crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y asimismo nosotros lo estamos haciendo, Padre. Pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Señor amado, en este día, en esta clase, que podamos aprender y ser guiados por tu Santo Espíritu. Úsame, Señor, te lo pido en este momento, que mis hermanos sean edificados en tu palabra, podamos crecer todos y serte agradables en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, la semana pasada el hermano Arnaldo habló de tricotomía y dicotomía. No sé si se acuerdan ustedes, la abuela no estaba, pero seguramente que vio la clase, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan algo de eso. A ver quién se acuerda, un poquito. No vamos a expandernos mucho en esto, sino como para traer un poquito, un repaso. Exacto, entonces, ¿qué significa tricotomía? Tres personas, alma, espíritu y cuerpo, Muy pero bien. no somos trigos. Exacto. Exacto. Y dicotomía nos habla pues de alma y cuerpo. ¿Ok? Los términos alma y espíritu, para darles así un poquito de contexto de lo que estamos hablando, se utilizan distintivamente. Un espíritu es inmaterial, como lo dice Lucas. No vamos a buscar eso porque si no, no voy a poder dar la clase que... Pero lo podemos ver, si ustedes quieren anotarlo, en Lucas capítulo 24, 39, ¿verdad? Y se dice que está dentro de nosotros, lo que es el espíritu o el alma, que viene siendo lo mismo. Ustedes van a ver en un momento por qué. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, en otro lugar Pablo habla de la santificación como purificación de toda inmundicia de la carne y del espíritu, en 2 Corintios 7, 1. Recuerden que estamos hablando de lo que el significado de tricotomía y dicotomía, ¿verdad? En Santiago también habla de un cuerpo sin espíritu como muerto. Santiago 2:26. Porque al morir el espíritu abandona el cuerpo. También les puedo dar de referencia ahí Mateo 27:50. ¿Mateo qué? 27:50. No nos vamos, vuelvo y les repito, no nos vamos a meter a leer porque si no se nos va a ir toda la clase y no vamos a poder pasar. Y Hechos 7:59. Por ejemplo, Jesús, aquí sí lo voy a leer un poquito. Jesús habló del cuerpo, y adelante, hermano. Buenas tardes.
Jesús habló del cuerpo y el alma. En Mateo 10:28, el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, lo dijo el Señor. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo alma y estamos viendo cuerpo. ¿Okay? Pero también hizo referencia al espíritu en Mateo 26:41. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está, ahí está, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, pareciera una contradicción. ¿Pueden sentarse acá, pastor? Por favor, y hermana Silvia. Sí. Pareciera una contradicción, hermanos, pero realmente no lo es. En el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra espíritu puede traducirse también como alma en español. Por eso vemos que se utiliza de diversas maneras en las Sagradas Escrituras. Pero generalmente se refiere a la vida que está compuesta del cuerpo, ¿ok? So, espíritu y alma son sinónimos en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Pero eso sería para otro estudio que profundicemos en eso, en lo que algunos piensan en cuanto a tricotomía y dicotomía y todo eso. Estamos dando, pastor y la hermana Silvia, como un resumen de la semana pasada para entonces entrar ya así en la clase. Entonces, a manera también de resumen, estamos en la confesión de la creación. Estamos en ese tema en este momento. Entonces, estamos en el párrafo 4.2, pero también voy a tocar de la semana pasada un poquito, ¿verdad? Donde dice, en el párrafo 2, dice, después que Dios hizo las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciendo los actos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo poder para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de transgredir. La palabra transgredir significa quebrantar. Al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual está sujeta a cambio. Ustedes saben que la semana pasada nuestro hermano Arnaldo amplió en todo eso, ¿verdad? Pero leamos, para tocar un poquito ahí, desde el versículo 12, vayamos a Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15. Romanos capítulo 2, del 12 al 15. Entonces dice así la palabra del Señor, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Okay? Entonces, esto no significa, hermanos, que la gente sea inocente hasta que la palabra de Dios venga a ellos, sino que aquellos que han sido expuestos a la palabra de Dios
son más culpables, ¿verdad? Si Dios no te va a culpar más allá de lo que tú has recibido, ¿no? De lo que se te ha revelado. Sin embargo, ¿verdad? Tanto aquellos que no han recibido la palabra de Dios, ellos también serán culpables. Porque recuerden que se habló y el miércoles estábamos hablando de eso, de que Dios ha puesto una conciencia en todo ser humano. Y la conciencia, pues todo ser humano sabe cuando está haciendo bien o cuando está haciendo mal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver Lucas capítulo 12, versículos del 47 al 48, y dice así la palabra del Señor, dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, sino obró conforme a su voluntad. No los esperé. ¿Sí lo tienen? Ok. Ok, conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más se le exigirá. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que ellos serán juzgados sobre la base de esa ley, ¿verdad?, escrita. Porque la posesión de la ley no justifica el pecado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Ok. Entonces, sin embargo, aquellos que no poseen la palabra de Dios escrita no están absolutamente sin la ley. Como leímos en el versículo 14, que ya leímos, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos. ¿Okay? Entonces, no quiero profundizar mucho porque esta no es la clase que me tocaba a mí, sino que estoy dando como un resumen para entonces entrar a la clase. Entonces, ustedes vieron allí todos esos versículos bíblicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase pasada del hermano Arnaldo? A lo mejor no dio tiempo de que él les contestara algunas cosas. Okay. ¿No? ¿Estuvo claro? Ok, qué bueno. Muy bien. Entonces, vamos a leer entonces en el último párrafo. Ahora sí entramos ya a la clase. En el mismo capítulo 4 de la creación. En el párrafo 3. Dice así: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. ¿Ok? Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, que dice, y estamos tocando las primeras dos líneas, ¿verdad?, del punto número 9 de la confesión. Dice Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Eso se los dijo Dios, les dio la advertencia a nuestros padres, ¿verdad?, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos podían comer de todo lo que estaba allí, pero entonces les dijo: del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerán, porque el día en que comas ciertamente morirás. Y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok?, para que sepan, ¿verdad? Ahora, ningún acontecimiento, fíjense hermanos, ningún acontecimiento
ha traído una sombra más oscura a la raza humana a lo largo de los siglos que la caída de nuestros primeros padres, de su estado original de justicia, de vida y de comunión con Dios. Es más, si nosotros quisiéramos poder entender bien la palabra de Dios, nosotros necesitamos entender bien la doctrina del pecado. Necesitamos entender bien la doctrina del pecado para nosotros poder entender qué fue, cómo se originó todo, o voy a decir así en esta palabra fuerte, pero es la verdad, en esta tragedia que nosotros estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Donde vemos muerte, donde vemos violaciones, donde vemos injusticia. Muchas personas, inclusive a veces cristianos, caminan en este mundo y pasan cosas difíciles o pasan contratiempos o pasan tragedias y en sus mentes, no sé por qué a veces, yo pienso que también es una falta de comprensión de la palabra de Dios. Piensan en sus mentes que todo está perfecto, que todo tiene que ser perfecto en este mundo. No estamos en el cielo, hermano. Mientras nosotros vivamos aquí, vamos a sufrir, nos vamos a enfermar, vamos a tener injusticia, nos van a traicionar. Hasta las personas que nos quieren a veces nos van a traicionar. Porque es el germen del pecado que ha entrado. Y el germen del pecado ha deformado la forma de pensar, la forma de actuar. Todo ha deformado a la raza humana. ¿Ok? Entonces, el resultado de como decía, es que el pecado, la muerte, la corrupción, en todas sus facultades, partes del alma y del cuerpo. Por eso morimos. Por eso ustedes ven que nosotros llegamos hasta 100 años, bueno, los más fuertes, llegan a los 100 años. Pero ya cuando pasamos de los 60, algunos hasta antes, empiezan a decaer. Y otros ni nacen. Otros ni nacen. ¿Okay? Entonces, ningún aspecto de la experiencia humana es más crucial para que nosotros podamos entender el mundo en el que nosotros vivimos. La desesperación de su situación y la gran necesidad de que Dios interviniera enviando a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Y sabemos, Juan 3:17, pero sabemos que no todo el mundo se va a salvar, sino aquellos que Dios ha escogido para esta salvación tan grande. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando nosotros comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, es que nosotros podemos andar más que agradecidos. Que Dios me haya escogido a mí, que lo haya escogido a usted, para esta salvación tan grande. Mire, el mundo anda sin Dios y sin esperanza. La gente anda echándole la culpa a los sistemas sociales, a los gobiernos, y poniendo la fe en los hombres. Pero nosotros sabemos que la fe completa de nosotros debe estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha salvado, dice la palabra que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, eso es una bendición enorme. ¿Okay? ¿Están calladitos hoy? Pastor, me los asustó. No. Ay. ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿Ah? Tienen frío, sí. Tienen frío. Digo, tienen frío, por eso que... Cerecitos. No, tenemos calor humano. Calor de nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, después de que Adán y Eva pecaron, desobedeciendo a Dios, como dice Génesis capítulo 3, ahí es donde viene el problema grande donde estamos sumidos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahí él dejó su liderazgo, pero bueno, ese sería un tema
abandonó su liderazgo, porque él era el que tenía que estar en control de ahí, ¿verdad? ¿Por qué le hizo caso? Entonces son muchas preguntas que empezaríamos a... Pero la cuestión es que allí, cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces ahí es donde entró el germen del pecado, vamos a decir germen, ¿verdad? Y todos fuimos contaminados por eso, ¿ok? ¿Qué fue lo que ellos hicieron después que pecaron? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente anda en pecado? Se esconde, Se esconden. ¿verdad? Se esconde, Creen que no los vemos. pero Dios los ve. Así que ellos, antes de desobedecer, ellos estaban tranquilos en su mundo, ellos vivían felices, tenían comunión con Dios, en su matrimonio estaban bendecidos y todo, en su trabajo, sin enfermedades, sin problemas y sobre todo en paz con Dios. Pero todo, hermanos, cambió, como ustedes vieron, ¿verdad? Satanás pues les mintió y ellos cedieron. Y eso es lo mismo, hoy en día el pecado es lo mismo, ¿ok? Satanás te tienta. Yo recuerdo que había una persona que se justificaba porque Satanás lo había tentado y por eso él había pecado. O sea, le echaba la culpa a Satanás, ¿verdad? Pero, ok, Satanás te tienta, pero tú eres el que cede. O sea, la culpa es tuya, a la final, ¿verdad? Somos culpables nosotros de lo que cometíamos, del pecado que cometamos. Entonces, cuando ellos pecaron, lo primero que ellos hicieron fue, como dijo la hermana, esconderse después de haber tenido esa comunión perfecta con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, bueno, van a poner ustedes que me ayuden a leer, por favor. ¿Qué dice Génesis? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Y él estaba desnudo antes de todas maneras, ¿no? Pero cuando entró el pecado se dio cuenta de que estaba desnudo. Sí, estaba desnudo porque no sabía que... No había maldad. No había maldad. Eso era normal. Exacto, no había maldad, que eso era normal. Entonces, en primer lugar, como todo pecado, decíamos, ellos primero trataron de cubrirse, seguimos leyendo todo, ellos trataron de cubrirse con higueras para cubrir el pecado, y en segundo lugar, ellos se escondieron de Dios, pero sin ningún éxito, porque como sabemos, hermanos, no nos podemos esconder de Dios. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, uno de sus atributos, Él es omnisciente, todo lo ve, ¿verdad? Y todo lo sabe. Entonces, Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que también le está haciendo Dios a todo el mundo. ¿Dónde estás tú? Es un llamado. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde ellos estaban, pero lo hizo ¿para qué? Para que ellos pudieran reconocer su pecado. ¿Okay? Dios lo sabía dónde él estaba. Dios es omnisciente, es omnipresente, también otro de sus atributos. Dios, como decía, hace la misma pregunta por todos los siglos. ¿Dónde estás tú? Llamándolos ¿qué? Al arrepentimiento y a la fe, ¿verdad? Hoy en día a la fe en Jesús, el único que puede reconciliar a la gente con el verdadero Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, en la confesión, en el punto 3, pero ya un poquito más abajo, en las últimas 2 líneas del párrafo 3, dice que, y mientras guardaron ¿qué? El mandamiento. Ajá,
los mandamientos. Fueron Pero ¿cuáles mandamientos si todavía? El mandamiento de El no cometer mandamiento. Porque los mandamientos todavía no habían sido dados. No, claro. Ok. El mandamiento de cometer algo. Ok. Fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Y fíjense, aquí vamos a ir un poquito más atrás, porque la confesión después habla de esto después, ¿no? Entonces vamos a hablar antes de la caída, en este momento. Dice Génesis 1:26, ¿qué dice? Antes de la caída. Y dijo, oh, ¿se puede leer? Sí, sí, sí. Sí, cualquiera de los. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sobre la tierra. Ahí podemos ver, hermanos, también la Trinidad, porque el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido, ¿ok? En un solo Dios. Oh, pensé que iba a decir algo. Sí. Entonces, fíjense que ellos, hermanos, ellos gozaban de la bendición de Dios. Él creó al hombre para que sea su imagen visible aquí en la tierra, su máxima creación, y para que viva sobre la tierra, con cualidades como el conocimiento. Acuérdense que esto antes de la caída, ¿okay? Estoy hablando antes de la caída, como el conocimiento, aunque todavía tenemos, quisiera decir como un destello de todas esas cosas, porque el pecado ha deformado todo, ¿okay? Por eso el hombre no puede pensar a su máximo potencial. Inclusive científicamente el cerebro no funciona todo lo que debería funcionar, ¿okay? Entonces, con cualidades como el conocimiento, la justicia y la santidad, que dan al hombre un valor único, capacidad para relacionarse con Dios y el dominio sobre el mundo como representantes de Dios. ¿Okay? Y vuelvo y les recuerdo que estoy hablando antes de la caída. Vayamos a Génesis 1:28, un poquito más abajo, 2 versículos más abajo. ¿Qué dice? 1:28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, y hoy en día, o sea, el hombre sí tiene el dominio, pero no tiene el dominio, o sea, no como antes, ¿no? Hoy en día nosotros huimos, hasta de una cucaracha salen corriendo. Yo he visto mucha gente que sale corriendo hasta de una cucaracha. Y de cualquier animal, ¿no? Sí, no solamente la cucaracha. Ok, entonces imagínense, en ese momento antes de la caída pues no había ese temor, no existía el temor. El temor ha entrado, claro, y sabemos que es de Satanás, el temor. Pero aún, aunque no sea de Satanás, nosotros tememos a muchas cosas que son buenas. Es más, a veces queremos avanzar, hacer algo bueno y tenemos temor. ¿Qué es lo que paraliza más a un ser humano de alcanzar, ser todo lo que Dios quiere que sea? A veces el miedo. Tienes miedo a muchas cosas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para esto? Y a veces, hasta como hijos de Dios, eso nos domina. ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta este mes? ¿Cómo voy a hacer para ir aquí? O sea, la palabra del Señor nos dice que caminemos por fe, ¿verdad? Y sabemos la palabra de Dios. Y vemos a Dios que Dios nos suple en el pasado. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer es acordarnos del pasado. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, te habla de los héroes de la fe. Cuando uno lee todo eso, te eleva la fe, ¿verdad? Y como Dios ha obrado en nuestras vidas, si nosotros, ¿por qué en este momento? Es que parece que se nos olvida. Por eso necesitamos a los otros hermanos
el hermano viene y te dice, mira, acuérdate lo que dice el Señor, porque es como que se nos nubla el pensamiento. Yo recuerdo hace años, yo vivía en la Florida y estaba pasando momentos muy difíciles en mi vida. Y recuerdo de que yo decía, Dios mío, pero yo soy un hombre de fe, yo creo en ti. Pero cuando venían esos momentos difíciles, era como que se me borraba el pensamiento. ¿Ustedes saben lo que yo hice? Yo empecé a escribir los versículos bíblicos en papelitos y en mi oficina los pegaba por todos lados. Y entonces cuando venían los momentos difíciles, yo enfocaba mi vista en la palabra de Dios y la leía y la repetía y la repetía. Y eso me levantaba otra vez. Porque recordaba, y eso es lo que el Señor en el pueblo de Israel, escríbelo en los postes, escríbelo en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Para tenerlo visible. Por eso todo el tiempo tenemos que estar en la palabra, en la palabra, en la palabra. Hermanos, acuérdense que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. ¿Okay? Entonces, nuestro deber moral, aquí un comentario, es ser como Dios, seguir su ejemplo. Nótese, por ejemplo, Génesis 2, del 1 al 3. Al ser el hombre, vamos a leer ahí, Génesis capítulo 2. Del 1 al 3. Sí. Del 1 Al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Dios y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, fíjense cómo se ha vuelto el sistema donde nosotros vivimos. Y yo digo que eso es en muchos países también, pero bueno, voy a hablar aquí de donde nosotros vivimos. Si fuera por la gente, por el impío, nosotros estuviéramos trabajando 7 días a la semana. Y muchos nosotros como hijos de Dios nos vemos a veces en la tentación de trabajar también en el día del Señor. Y yo entiendo que hay personas que los obligan, porque eso es verdad. Hay hermanos que los obligan y ellos quieren estar en la casa de Dios en el día del Señor, pero los obligan. Entonces tienen que ir y trabajar. Pero si el Señor reposó y dice que bendijo ese día y Él reposó de toda su obra, ¿realmente necesitaba Dios de reposar? ¿Qué me dicen? No, pero lo hizo así. Pero lo hizo así para Enseñarnos a nosotros de guardar ese día. De guardar ese día. Entonces, yo soy considerado con personas que me dicen, bueno, los médicos, los que trabajan en la... ¿verdad? Pero sí, hermanos, si uno de verdad está de nosotros, estemos en la casa de Dios guardando ese día y reposar de toda la obra. ¿Ok? Entonces, al ser el hombre la imagen de Dios, su pecado es siempre ¿qué es el pecado? Una representación falsa de Dios. Cuando nosotros pecamos, representamos mal a Dios. Porque si somos hechos a su imagen y semejanza, cuando nosotros pecamos, estamos mal representando a Dios. ¿Okay? El pecador representa perversamente a Dios. ¿Okay? Y nosotros, como hijos de Él, cuando cedemos a la tentación o al pecado, entramos en pecado, pues estamos representando mal a nuestro Dios. De esa manera. ¿Okay? Entonces, siendo esto así, Dios nunca puede ser indiferente a la conducta inicua, a la mala conducta. Dios es justo y porque Él es justo, Él tiene que pasar su justicia. No es como los jueces de este mundo que algunos de ellos no son íntegros y son comprados, ¿verdad? Él es un juez justo, tú no lo puedes comprar. Sin falla, Él pasará su justicia como la tiene que pasar.
Él está comprometido, hermanos, a defender su buen nombre y vengarse de los que persisten en representarle falsamente, ¿ok? O que viven una vida completamente en pecado. Entonces, bueno, hermanos, a manera de conclusión, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída? Para que se... El pecado. La muerte espiritual. Ah, bueno, la muerte. No se oye. La muerte espiritual. Ah, ok. La muerte espiritual. ¿Qué más? La condenación. La condenación. ¿Qué más? ¿Quién puede agregar un poquito más? Ay, se me fue. La muerte del cuerpo también, La muerte del cuerpo. Muy bien. porque murió el espíritu y el cuerpo también. Ok. Y eso es importante lo que acaba de decir la hermana. El espíritu. El espíritu es lo mismo que el alma, ¿verdad? Son sinónimos. ¿Qué dice en la carta a los Efesios? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Okay? Entonces voy a leer esto último aquí para que tenemos unos minutos para poder conversar. Todos los hombres son concebidos en pecado. Todos. Nacen hijos de ira, incapaces de ningún bien salvador, propensos al mal, muertos en el pecado y siervos del pecado. Y ahí usted está viajando por los versículos bíblicos en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Propensos al mal, muertos en el pecado y siervos del pecado, sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo. No quieren ni pueden volver a Dios, corregir su naturaleza depravada o disponerse a tal corrección. Al menos que Dios opere el milagro de la regeneración. Eso es, o sea, nacemos hijos de ira. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice? Juan 3, 36, el Evangelio. Mira, aquí vemos la oportunidad y el que rechaza la oportunidad. ¿Quién lee? Yo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Se da cuenta? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza, dice la palabra aquí, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, nacemos como hijos de ira. La Reina Valera dice que rehúsa creer. El que rehúsa creer, ¿verdad? El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece de él. Entonces, ¿de qué el Señor nos ha salvado a nosotros? De la ira de Dios. Entonces, cuando habla aquí de que somos siervos del pecado, ¿de qué está hablando? La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado, esclavos de Satanás, hasta que el Señor rompe esas cadenas. Pero recuerden algo, hermanos. Nunca se nos debe olvidar, ¿verdad?, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene que comenzar, el Espíritu Santo comienza la obra de regeneración en el corazón, antes de que una persona pueda tener fe salvadora. ¿Ok? Arrepentimiento genuino. Por eso ustedes ven que nosotros no hacemos llamado al frente. Los reformados no hacen llamado al frente. No, venga al frente porque
La gente viene y usted los ve llorando, wow, sí, se convirtió, se arrepintió, wow, y después no vienen más a la iglesia. Bueno, y entonces ustedes cómo saben si la persona se entregó al Señor o no. O mejor dicho, recibió, porque se dice entregó, muchos dicen se entregó, ¿no? Recibió a Cristo. Bueno, empieza, su vida cambia, empieza a perseverar, empieza a buscar la palabra, empieza a reunirse con los hermanos, se aparta del pecado, tiene hambre por las Escrituras. Eso realmente es una conversión genuina, real. Empieza a dar frutos, correcto. ¿Ves? Entonces, tenemos que poner atención también en eso. ¿Okay? Entonces, aquí habla de la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Y mucha gente anda buscando hoy milagros por aquí. Para mí, el milagro más grande es la conversión de un alma. Ese es el milagro más grande, que tú veas a un hombre o una mujer cambiado por el poder de Dios. Oh, wow. Eso es grande, hermano, eso es una celebración. Que dijo el Señor que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Imagínense fiesta. Nosotros también tenemos que hacer fiesta. Porque te ha librado de ir a la condenación eterna, de ir al infierno. Nos ha librado de ir allí. Entonces hay que vivir aquí tranquilos. Hermanos, nuestra salvación está segura. El Señor nunca nos prometió a nosotros que no íbamos a pasar aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no nos sorprendamos cuando el fuego de la prueba viene a nosotros. Como si alguna cosa extraña nos sorprendiera. No, va a venir a unos más que a otros. Va a venir. Pero confiemos, porque el Señor nos ha asegurado esa salvación tan grande. Qué bueno. ¿Quién quiere comentar algo? El pastor ahora sí. Adelante. Bueno, no, nomás quería decir ahí, a partir del párrafo 3, que es el que estaban estudiando, cuando dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del conocimiento del bien y del mal, y que mientras lo guardaron, pues fueron felices. Solamente quería enfatizar que ese mandato que se menciona allí no es un mandato más, no es cualquier mandato. De hecho, como usted decía, quebrantar ese mandato fue lo que ocasionó el caos completo para la humanidad, definitivamente. Entonces, el punto o la pregunta aquí es, ¿por qué o qué tenía en particular ese mandato? O sea, solamente quiero enfatizar esto. Quizás cuando llegue al capítulo 6 van a ver un poquito más sobre el tema, pero ¿qué tenía en particular este mandato? ¿Por qué no era lo mismo que otro mandato? Bueno, este mandato tenía de particular, o es lo que se conoce en la actualidad como, este mandato es conocido como el pacto de obras. En otras palabras, Adán en ese momento, él fue puesto como representante de todos los hombres, ¿sí? Dios creó a Adán, pero no solo lo creó, porque mira, de hecho, antes de este mandato, él ya le había otro mandato. ¿Cuál? Llenar la tierra, sojuzgarla, ¿ves? Ese era un mandato cultural, el que le llaman, ¿verdad? Pero este mandato era específico, era puntual y era particular en el sentido de que la obediencia o desobediencia de este mandato nos iba a afectar a todos los seres humanos. Eso es lo que tiene en particular este mandamiento, a diferencia de los otros. Que lo que Adán hiciera con este mandamiento nos iba a afectar a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque Adán fue puesto allí en el Edén como nuestro representante legal, o cabeza federal también se le llama. Él fue allí puesto como nuestro representante, de tal manera que lo que Adán decidiera al respecto, o con respecto a ese mandato, nos iba a afectar a todos los hombres. Eso lo explica mejor Romanos capítulo 5, cuando vemos allí que por cuanto el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
¿Y cómo pecamos todos? Y en Adán, nuestro representante. ¿Sí? Ahora, esto es sumamente importante, hermanos. Conmigo quiero traer esta nota porque de allí, hermanos, se deriva una doctrina muy importante, que es la doctrina de la imputación. Porque el hecho de que Adán fuera nuestro representante, ¿ve? Entonces la desobediencia y el pecado de Adán se nos es imputada a nosotros, de tal manera que todos nosotros somos contados igual de pecadores que Adán. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros como creyentes? Que en la misma manera que el pecado de Adán se nos es imputado a nosotros, y por eso nosotros todos nacemos muertos en delito y pecado y condenados, en la misma manera la justicia de Cristo se nos es imputada a nosotros. ¿Ven la importancia de esto? ¿Por qué? Porque así como Adán fue nuestro representante en este pacto de obras y él fracasó, ¿ve? En la misma manera, pero con un resultado muy diferente, Jesucristo es nuestro representante en el pacto de la gracia, que sí cumplió, él sí, Adán no, pero Cristo sí, de tal manera que así como nosotros fracasamos con Adán en su pacto de obras, nosotros ahora venimos a ser herederos de la promesa gracias a nuestro representante Jesucristo en el pacto de la gracia. Amén. Entonces, como digo, nomás quiero traer esta nota, seguramente lo van a ver un poco más adelante conforme avancen los capítulos, pero esto es algo sumamente básico, importante en la teología reformada y en nuestra fe, pues, en lo que creemos respecto al plan de redención. Entonces, por eso quise traer esa nota de la particularidad de ese mandamiento. Ese no era cualquier mandato, no, ese era un mandato bien puntual. Sí. Y tenía que ver con la representación de los hombres. Gracias, pastor. Y anoten eso, lo que dijo el pastor por ahí, Romanos capítulo 5, muy importante leerlo. Sí. Para que... 5. Ajá. Sí. Yo creo que, a ver, ya no tenemos tiempo, pero Y bueno. Y otra cosa también, Dios le dio el mandamiento y le dijo, porque si no lo hacéis, morir. Ciertamente morirás. Le dijo lo que iba a pasar, Exacto. La consecuencia. la consecuencia. Sí. Sí, estaba avisado. Para que anoten, está en Romanos 5, del 12 al 21. Del 12 al 21. Gracias. Esa es la mejor explicación que tenemos de la singularidad de este mandato. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Sí. Qué bueno. Bueno, hermanos, ya se nos fue el tiempo y vamos a orar para ya cerrar aquí la escuela dominical y pasar entonces al templo. ¿Okay? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento especial, Dios mío, por los hermanos, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por los hermanos, Señor, que tú levantaste también en el pasado para escribir esta confesión que nos ayuda a mantenernos, Señor, en la sana doctrina. Permite, Señor, que podamos tener también un servicio glorioso para ti, Señor, que tú te agrades de todo lo que vayamos a hacer. Pedimos que tú uses, Señor, a nuestro hermano pastor Javier, Dios, de una manera especial, que podamos aprender y crecer para ser agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.